Bueno, buenas, ¿cómo están? En un ratito nos vemos, pero para ir adelantando, vamos a empezar haciendo unas aproximaciones a las ideas de cultura institucional, ideología institucional, pero no podemos llegar hasta allí ni hasta donde queremos llegar, que tiene que ver con la cultura escolar, así como la definen en el texto Frigerio, en un texto que tiene ya su larga data, pero que no deja de tener en este tiempo relevancia e importancia. Primero partimos de lo que estuvimos trabajando, por eso elegí estas dos citas que se ven en la pantalla, donde dice: somos las instituciones que habitamos y del mismo modo las instituciones se configuran en su dialéctica entre los individuos y la sociedad. Esto es que estuvimos trabajando sobre el encuadre de la psicosociología, que le da sustento al análisis institucional y entiende de una manera epistemológica a las instituciones con esta lógica, ¿no? Con esta relación entre la institución, el individuo y la sociedad. Entonces se concibe a las instituciones educativas como formaciones sociales, culturales y psíquicas. Por su parte, las organizaciones concretas en las que se corporizan múltiples instituciones sociales, culturales, familiares, políticas, religiosas, jurídicas, constituyen productos sociales e históricos que asumen distintas formas, contenidos y sentidos según el contexto local que las contiene y las historias particulares a las que anudan los distintos momentos de su institucionalización. Todo esto es lo que nosotros estuvimos trabajando hasta el momento, incluso con el posicionamiento del texto de Dinámicas Institucionales de Lidia Fernández, quien nos invita a pensar a la institución más allá de la organización, pero no por ello sin que estén en relación, ¿sí? Por eso acá en la cita aclara que esas organizaciones concretas, en esas organizaciones concretas se corporizan múltiples sentidos, ¿sí? Esto es lo que vamos a tratar de establecer. La institución no se puede reducir a la organización, pero sí hay una relación entre la organización y la institución. Hay algo que la organización dice y que después se corporiza de alguna manera o se hace carne en esa institución. Y esto es importante porque lo que vamos a trabajar hoy es el concepto de cultura y en esto el concepto de cultura escolar. Entonces, primero arranquemos con lo que estuvimos trabajando hasta ahora, que es el posicionamiento de Lidia Fernández. Lidia Fernández nos invita a pensar, primero, que hay distintos componentes básicos de una institución o de un establecimiento educativo: un espacio material con instalaciones y equipamiento, un conjunto de personas, un proyecto vinculado a un modelo del mundo y persona social valorados y expresados en un currículo, una tarea global que vehiculiza el logro de los fines y sufre alguna forma de división del trabajo, una serie de sistema de organización que regula las relaciones entre los integrantes humanos y los componentes materiales. Todo esto funcionando en un espacio geográfico, en un particular tiempo histórico, y ahí empieza a aparecer el nivel de lo simbólico. Entonces ella habla y ya empieza a meter el tema de la cultura institucional. ¿Por qué? Porque ella dice que hay una serie de productos materiales y simbólicos que se establecen, que tienen una cualidad relativamente estable dentro de algunas de las instituciones, que hacen que esto adquiera característica de alguna cultura institucional. Y en esto va a encontrar objetos materiales que resultan de las distintas tareas o son requeridos por ella, un lenguaje que asigna sentidos, representaciones que se mueven y que los mueven a los actores que en esa institución participan, las producciones simbólicas, mitos sobre el origen, sobre
los fundadores, sobre los personajes típicos que hacían parte en esa institución, distintas concepciones respecto de la tarea que se cumple, concepciones también sobre el resultado. Este sería el primer nivel de complejidad para hacer un posible análisis, dice Lidia Fernández. El segundo nivel de complejidad ella lo pone con respecto a el modelo institucional. Recuerden que estamos hablando de cultura institucional y ahora en un chiquitín lo vamos a profundizar. Ella acá habla de modelo, una forma o de alguna manera algunas intervenciones se resuelven según este modelo institucional, que está regido por ¿qué? A ver, dice, deriva en parte de los modelos generales, recibe y expresa las características elaboradas en la historia propia del establecimiento y en los niveles de las formas de funcionamiento deseadas. Entonces se basa sobre supuestos acerca del modo de cómo se deben dar las cosas, de cómo se resuelve la tarea institucional, definición de modos de ser y actuar en distintos roles, cómo tengo que ser si soy directivo, cómo tengo que ser y qué tengo que hacer si tengo un rol de vicedirección. Por ejemplo, qué resultados esperados si son valorados. Esto va a estar relacionado con otro término que introduce Lidia Fernández, que es el de ideología institucional. La ideología institucional tiene que ver con las concepciones y representaciones que justifican ese modelo y ese estilo con el cual esa institución resuelve cualquier problemática o cualquier conflicto que se le presente. Y esa ideología está sustentada en ¿qué pienso acerca de la educación? ¿Qué pienso acerca de la escuela? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Qué pienso acerca del docente y de los estudiantes? ¿Qué pienso acerca de las intervenciones de la comunidad educativa? Todas estas representaciones se juegan e interjuegan en estos sentidos que hacen a esta ideología y que por supuesto van a tener impacto en la cultura institucional. Hay algo que a mí me parece interesante de todos los conceptos que habla Lidia Fernández, que es el de novela institucional, que es una producción cultural, dice, con respecto a presentar una serie de cuento, ¿no? Narración acerca de el origen y las distintas historias y cómo se fueron resolviendo en esa institución, que hacen a título de novela, de guión, de lo que esa institución es, fue y es y será en función de lo que ha vivido o ha experimentado. Con todos estos conceptos dándonos vuelta, vamos a intentar, de la mano de Frigerio, entrar en lo que se llama cultura escolar, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando de cultura institucional, ideología institucional, instituciones. Entonces, es válido decir que en una institución educativa hay algo que se va a mover que tiene que ver con la cultura escolar. La cultura escolar, si nos retrotraemos a esto que decíamos de la cultura institucional, eso que hacía que sea relativamente estable, ¿no? Algunas concepciones que se mantienen estables dentro de una institución, está ligada entonces a los mismos orígenes de la escuela como institución, cosa que nosotros estuvimos trabajando de la mano de Corea y Leibowitz, ¿sí? Respecto de la subjetividad estatal que nos introducía o que la institución escolar intentaba introducirnos y constituirnos en una subjetividad colectiva de la mano del Estado. La expresión cultura escolar se introdujo en la mitad de los 90 por especialistas en educación dedicados a la historia y al currículum. Y entonces se define, una autora, Dominique Julia, las define como un conjunto de normas
que definen los saberes a enseñar y los comportamientos a inculcar, y un conjunto de prácticas que permite la transmisión y la asimilación de dichos saberes y la incorporación de estos comportamientos. Es decir, la cultura escolar adquiere, por ser una institución educativa, características propias. Que esto va a hacer que que tengan continuidad y persistencia en el tiempo. Se produce un proceso de institucionalización, es decir, la dinámica institucional se mueve según estos rasgos característicos que adquiera esta cultura escolar, que, dicho sea de paso, está referida a una institución educativa en donde está referida a sus características de origen. Generación de productos específicos, esto quiere decir las disciplinas específicas constituyen productos o creaciones propias de la cultura escolar. Esto es el resultado de una mediación pedagógica en un campo de conocimientos. Entonces, la cultura escolar está constituida por un conjunto de teorías, ideas, principios, normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y prácticas sedimentadas a lo largo del tiempo en forma de tradiciones y reglas de juego no puestas en entredicho y compartidas por sus actores en el seno de las instituciones educativas. Esto es importante, ¿sí? La cultura escolar nos está mostrando que hay ciertas características que se traducen en teorías, ideas, principios, normas, rituales, prácticas que persisten en el tiempo y que tienen que ver con las funcionalidades, las finalidades, ¿sí?, con las que fue creada esa institución educativa. Que se van transmitiendo, dice entonces, de generación en generación. Bien, la cultura escolar, dicen las autoras, proporciona estrategias para integrarse en las instituciones e interactuar con ellas, para llevar a cabo las tareas cotidianas que se esperan, para sobrevivir a sus reformas, reinterpretándolas y adaptándolas desde la propia cultura escolar. Ojo, y esto es importante, nosotros tenemos que, de alguna manera, entender esta cultura escolar con estas características y ver las particularidades y las singularidades de aquella institución que estoy analizando. La cultura entonces institucional, y acá establecemos la relación con lo que plantea Lidia Fernández, es aquella cualidad relativamente estable que resulta de las políticas que afectan a esa institución y de las prácticas de los miembros de ese establecimiento. Es el modo en que ambas son percibidas por estos últimos, dando un marco de referencia para la comprensión de las situaciones cotidianas, orientando e influenciando las decisiones y actividades de todos aquellos que actúan en ella. ¿Sí? Importante, cualidad relativamente estable que resulta de las políticas que afectan a esa institución y de las prácticas de los miembros de ese establecimiento. ¿Sí? ¿Y cómo son percibidas? Y esto es el punto de encuentro con Lidia Fernández, ¿sí? Recuerden que Lidia Fernández nos hablaba de distintos niveles de significación, de distintos niveles a los que debíamos atender, no solo lo que se ve, sino más allá, lo que se percibe, las representaciones, lo fantasmático. ¿Hay aspectos visibles de la cultura escolar? Sí, los hay. ¿Cómo reaccionan los actores y cómo actúan? Valga la redundancia. ¿Cuáles son los discursos, los lenguajes, los conceptos y los modos de comunicación? ¿Qué aspectos organizativos, ¿sí?, se destacan dentro de esa institución? Las prácticas y rituales, la clase, los modos formales de organización y la cultura material, lo que es tangible, lo que es observable. Toda cultura, y ahí volvemos a conectarnos con Lidia Fernández,
haya su sustento en un imaginario institucional. El imaginario es ese conjunto de imágenes y de representaciones que, producidas por cada sujeto y por cada grupo social, se interponen entre el productor y los otros sujetos, tiñendo sus relaciones, sean estas interpersonales, sociales o vínculos con el conocimiento. ¿Sí? El imaginario son esas representaciones que tanto insistimos en trabajar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras representaciones respecto de qué es el educar, qué es el docente, quién es, qué hace, qué es para mí un estudiante, qué debería ser, cómo lo entiendo, qué es para mí una escuela, ¿sí? Y cuáles son sus rasgos. Ideales. Estas autoras han descrito 3 tipos ideales, por supuesto no se dan en su plenitud en la realidad, sino que son estudios de casos, ¿sí? Son analíticos. Estos 3 tipos ideales ellas los definen como la institución escolar como una cuestión familiar, aquella institución que resuelve sus problemáticas y sus conflictos a título de una gran familia. Un segundo tipo ideal de cultura es el que refiere a la cuestión de papeles o expedientes, ya no lo resuelve los conflictos a modo de una gran familia, sino atendiendo a lo que dicen los papeles, qué es lo que dicen los papeles que hay que hacer. Y una institución escolar, un tercer tipo de cultura escolar, que tiene una cultura de concertación. Esas instituciones que tienden frente a una problemática a generar espacios para la negociación, para el diálogo, para la posibilidad de debatir acerca de ese posible conflicto y entre todos intentar resolverlo. Concretamente esto va a repercutir en qué lugar tienen los actores y cómo se relacionan con esa institución en relación con el conflicto. Y por supuesto detrás hay sentidos con relación a la noción de poder y el lugar del saber. Y en esto las autoras aclaran qué es aquello que caracteriza la relación de cada sujeto con la institución como norma, ¿no? Como aquel doble carácter de ley, ¿no? Más restrictivo y protector, porque la norma encuadra, y esa norma se puede entender con zonas de certidumbre y zonas de incertidumbre, y ahí es donde entran en juego la cuestión de poder. ¿Por qué? Porque dentro de lo que yo me puedo mover como norma, siempre hay algunos lugares donde la dinámica entre lo instituido, lo instituyente y el proceso de institucionalización entran a jugar. Y ahí se introduce un concepto que también me parece interesante, que es el de clivajes, y se plantea como que en cada institución, cada actor o grupo de actores hace uso de una fuente de poder, la cual se relaciona con zonas de incertidumbre, cuyo control procuran los actores para ampliar sus márgenes de libertad. Y esto es lo que vamos a trabajar en clase también, ¿no? A ver, como ejemplo, uno podría suponer por ejemplo, en una escuela media donde hay un jefe de preceptores que ocupa el rol de un vicedirector más corrido, y que ahí como actor interviene haciendo un uso de una fuente de poder dentro de zonas que se dejan inciertas, y entonces amplían ese margen de libertad, pero ese clivaje que gestiona este rol confunde algunos roles y empiezan a intervenir en lo que será la dinámica de esa institución. Seguramente se les ocurran muchos más ejemplos con relación a esto.
Algunas fuentes de poder, dicen estas autoras, pueden ser el conocimiento de la normativa institucional, la posesión de medios de sanción, la posesión de recursos económicos, el control de los recursos, el acceso a la información y el control en la circulación de la información, la legitimidad de la autoridad formal o la competencia técnica o expertise. ¿Sí? Algunas de esas fuentes que generan estos corrimientos de roles tienen que ver con eso. Bien, frente al conflicto, en toda institución el conflicto es inherente al funcionamiento, esto ya lo vimos, es parte de la propia dinámica. El conflicto es motor entonces del cambio. Los conflictos pueden ser previsibles o imponderables. Y hay distintas modalidades de posicionamiento frente al conflicto. Lidia Fernández habla de modalidades regresivas y modalidades progresivas. En una y otra es o ignorar o eludir, o redefinir y disolver, o elaborar y resolver. Y según el tipo de conflicto en esas instituciones, ahí puede ser en relación a la pluralidad de pertenencias, a la definición del proyecto, a la concreción de ese proyecto, conflictos entre la autoridad formal y la funcional, que es un poco lo que hablábamos con respecto a estos corrimientos de rol. Bien, entonces hicimos un pantallazo general. La idea es que ustedes puedan visualizar en las instituciones que van más allá de la organización y que tienen que ver entonces con que las instituciones somos quienes la habitamos y hay una relación entre institución, sociedad y sujeto, y que son formaciones que trascienden la organización, pero que en esa organización también se vislumbran los distintos sentidos que esa institución pone en marcha, pone en juego en las dinámicas. Y que se ponen sobre todo en juego cuando aparecen las situaciones de conflicto, porque son parte, son inherentes a su funcionamiento, es parte de la dinámica institucional. Y acá lo que intentamos hacer es una relación entonces entre estos niveles de posicionamiento y de encuadre del análisis institucional, que nos invita a mirarlo Lidia Fernández, y a su vez lo vinculamos y trabajamos en profundidad el concepto de cultura escolar con las características que esta institución educativa tiene por sus orígenes, por su construcción relacionado con el proyecto de la modernidad, y es ahí en donde pusimos en marcha nuestras características analíticas de la mano de Frigerio, quienes nos invitan a hablar de los rasgos de esta cultura escolar, pero también de la noción de clivaje, de actores, de dinámicas, y para llegar hacia el final a hablar de conflicto y de poder. Bueno, espero que sirva y nos vemos en un ratito.